Al simplificar, está en la relación de 2 a 3, porque 240 es 2 por 120 y 360, 3 por 120. Ahora, cuando yo tengo esto, tengo este valor, puedo decir que por cada 2 unidades que se vendieron en marzo, entonces se han vendido 3 en abril. Están comparándose, por cada 2 del primero hay 3 del segundo. Está en esa relación las ventas de marzo y de abril en esta tienda. Bien, entonces eso lo comprendemos. También sabemos de que si en algún problema me dijeran que está en la relación de 2 a 3, a uno lo llamo 2K, al otro lo llamo 3K. Eso ya es conocido. Pero ahora lo que te vamos a proponer es, por la idea de que vamos a trabajar en el sistema decimal, compararlo con respecto a un valor fijo. Mira, acá tengo las cantidades. Están en la relación de 2 a 3. Aquí lo indico. Esta es la relación de 2 a 3 que habíamos dicho en la parte anterior, ¿cierto? Ya, están en la relación de 2 a 3. Pero ahora voy a pensar de que en marzo fueran como 100 unidades las vendidas. Esto es lo que yo asumo para poder comparar. Entonces, si yo asumo que en marzo las unidades vendidas son como 100, repito, en marzo las unidades vendidas son como 100, ¿cuánto le tocará en abril? Ahora, en algunos casos, ustedes saben de repente de que se plantea como una especie de regla de 3. Yo quiero evitar eso. ¿Sabes por qué? Profe, pero así me enseñaron en secundaria. Hay que hacer la regla de 3. Es más fácil. Claro, eso te lo enseñaron porque justamente te daban problemas relativamente sencillos. Pero ahora nosotros vamos a tener un nivel superior. O sea, ya no vamos a trabajar a nivel secundaria. Ya olvídate. Por eso es que te digo, lo que te enseñaron en secundaria está bien en el proceso de secundaria. Pero ahora tenemos un proceso mayor que es el nivel preuniversitario y que tú entras en competencia para desarrollar exámenes de admisión. Y en ese proceso de desarrollar exámenes de admisión, tú tienes que ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, profe, pero ¿lo podemos hacer en regla de 3? Claro que lo podemos hacer en regla de 3, pero te digo lo siguiente. Mira, como está en la relación de 2 a 3, para conocer este valor, simplemente dice lo siguiente. Si a él, para que se convierta en 100, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Para que 2 se convierta en 100, se tendría que multiplicar por 50. Entonces a 3 también le aplicamos lo mismo para que no cambie la relación. Lo multiplico por 50. Y a 3 multiplicado por 50 nos va a dar el valor de 3 por 50, 150. Entonces puedo decir que por cada 100 que vendieron en marzo, hay 150 unidades vendidas en abril. Para abreviar estas figuras, se dice lo siguiente. Lo que se vendió en marzo será como si fuera un 100%. Y lo que se vendió en abril será un 150%. Se nota que no te dicen las cantidades exactas. No te dicen que se han vendido solamente 100 o 150 unidades en el otro mes. Te están diciendo que al comparar, uno es como un 100% y el otro es como el 150%. Estamos hablando ya de formas de comparar. Y creo que todos nosotros tenemos una idea acerca de cómo son las cantidades. ¿Excesivamente mayor? No. Tampoco es una cantidad menor a 100. Es una cantidad mayor a 100 de la cual yo rápidamente reconozco sus características. ¿Ya? Entonces, la idea de comparar con respecto a dos cantidades, uno que sea como 100, es una forma bastante común para poder, digamos, tener una idea de las cantidades. Como te decía, si por ejemplo el Estado peruano decreta un aumento en el salario de todos los trabajadores del 30%, sería muy diferente la reacción a que se hiciera un incremento del 80%. Inmediatamente te darás cuenta de la diferencia. No te he dicho los valores exactos, he dicho los valores porcentuales, pero justamente como nosotros manejamos, escuchamos, oímos todo en forma porcentual, inmediatamente nos damos cuenta de que un 80% es mucho mejor que un 30%. Entonces, esta primera idea, toda esta primera parte, ¿qué cosa es? Simplemente que vamos a comparar cantidades y vamos a hacer a una de ellas como si fuera 100.
Repito, vamos a comparar cantidades y vamos a hacer a una de ellas como si fuera 100%. ¿De acuerdo? Bien. Bien, chicos, entonces esa es la primera idea que estamos desarrollando en esta parte. Ahora, partiendo de esa idea, entonces tengo que reconocer cómo se calcula un tanto por ciento. ¿Cómo se va a calcular un tanto por ciento? Entonces, el cálculo de un tanto por ciento, que en forma abreviada solamente lo voy a dejar indicado así, ¿ya? Este es un tanto por ciento, ¿no? Perdón, este es un por ciento, este es el símbolo del tanto por ciento, ¿no es cierto? Bien, entonces solamente lo voy a dejar indicado de esa manera. Cuando se quiera calcular un tanto por ciento, lo que se va a hacer es dividir dos cantidades. ¿Por qué dividir, profe? Porque estamos comparando. Y recuerda que la comparación de dos cantidades se realiza mediante una división para hallar su razón geométrica. Entonces vamos a hacer eso. Y para que aparezca justamente con este símbolo, entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Vas a multiplicar a toda esa expresión por un valor numérico. Ese valor numérico es el 100%. Siempre a la comparación se le multiplica por 100%. Entonces, ya tengo un marco de referencia de cómo vamos a calcular un tanto por ciento. Se divide en dos cantidades y se multiplica por el 100%. En el caso que nos precede, o sea, en el ejemplo de las ventas, nosotros tenemos también la posibilidad de trabajarlo de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería en todo caso para el trabajo de las unidades vendidas entre marzo y abril? Quiero saber qué porcentaje de las ventas de marzo representan las ventas de abril. Entonces, para ello, te propongo lo siguiente. Si bien es cierto, tú sabes que tienes que comparar dos cantidades, muchas veces nos resulta incómodo y a veces bastante difícil reconocer quién va arriba, quién va abajo. Porque no es lo mismo, por ejemplo, colocar 2 entre 3 que 3 entre 2. Entonces, cuando tú indicas la comparación, hay algunas palabras que nos ayudan a reconocer cómo vamos a describir esto. La palabra es, la palabra son o la palabra representa son algunas palabras que nos van a indicar el valor que se debe colocar arriba. Repito, la palabra es, la palabra son, la palabra representa. Y en el de abajo puede ir la palabra de, la palabra del o respecto, respecto a. Entonces, cuando te pregunten calcular un tanto por ciento de algo con respecto a algo, entonces tú justamente vas a tener estos indicadores en la mayoría de los casos, porque no necesariamente en forma obligatoria tiene que utilizar esas palabras. Hay algunas expresiones que pueden cambiar a esa figura. Entonces, para nuestro ejemplo, yo quiero saber qué tanto por ciento es o son las ventas de abril con respecto a las ventas de marzo. Repito, qué tanto por ciento es lo vendido en abril con respecto a lo vendido en marzo. Entonces, estoy utilizando la palabra es para indicar esta cantidad. Con respecto a lo vendido en marzo, entonces estoy señalando que lo voy a comparar con respecto a él. Entonces, el cálculo del tanto por ciento sería el valor de el valor de la cantidad que nosotros estamos señalando es, ¿qué cantidad es? La cantidad es 3 con respecto a 2. Y esto se multiplica por el 100%. ¿Ya está? 100 entre 2 te daría 50, 50 por 3, el resultado es lo mismo que hemos hecho en la parte anterior, 150%. ¿Bueno? Entonces, para afianzar esto, te propongo el siguiente ejemplo. A ver, mira, por acá. Te voy a proponer tres cantidades. Por ejemplo,
una cantidad A que sea igual a 40, una cantidad B igual a 20, una cantidad C igual a 50. Tenemos esas tres cantidades, 40, 20 y 50. Primera pregunta. ¿Qué tanto por ciento, así nomás lo voy a abreviar para evitar escribir mucho, qué tanto por ciento es A de C? B. ¿Qué tanto por ciento de B es C? ¿Qué tanto por ciento representa C de B? Ya está. Entonces, estas frases son bastante comunes en el desarrollo del cálculo de un tanto por ciento. Yo tengo algunas cantidades conocidas y tú necesitas reconocer qué tanto por ciento es una cantidad con respecto a otra. Entonces, estas palabras que he señalado acá son los indicadores que me van a orientar a reconocer cómo puedo establecer justamente cada uno de los valores. Entonces, en cada caso, te digo, en cada caso, nosotros ya debemos tener presente que el cálculo de un tanto por ciento será dividir dos cantidades y multiplicarlas por el 100%. Dividir y multiplicar por el 100%. Dividir y multiplicar por el 100%. Entonces, siempre que nosotros trabajemos para el cálculo de un tanto por ciento, tenemos ya esta idea. Ahora, nuestra práctica será en reconocer quién va arriba, quién va abajo. En este primero, ¿qué porcentaje es A de C? La palabra es indica quién va arriba. Y la palabra D indica quién va abajo. Entonces, ¿qué porcentaje es A? A vale 40. D, el valor de C, que vale 50. Y esto es inmediato. 40 con 50 multiplicado por 100%. 100 entre 50 sale 2. Multiplicado por 40, eso resulta ser 80%. Esto representa un tanto por ciento equivalente al 80%. El siguiente, ¿qué porcentaje de B es C? Fíjate que he cambiado el orden, porque las palabras justamente pueden cambiarse en esa forma. No necesariamente siempre te van a decir en el orden de qué porcentaje es primero antes que D. También puede ser primero la palabra D y luego la palabra es. Y en este caso, ¿qué porcentaje de B es C? Y la palabra D, repito, indica quién va abajo y la palabra es indica quién va arriba. ¿Qué porcentaje de B? B vale 20. Es C. C vale 50. Y tendremos esa cantidad. Y luego efectuamos. 100 entre 20 te queda 5. 100 entre 20 te quedaría 5. Y ese 5 multiplica 50, el resultado saldría 250%. Y ya está. Ese es el resultado en ese caso. ¿Qué porcentaje representa C de B? ¿Qué porcentaje representa? La palabra representa indica el que va arriba. Entonces acá lo señalamos. Acá representa. De B y la palabra D indica quién va abajo. Entonces, el valor de C es 50 comparado con el valor de B. Uy, acá B es C y también vendría a ser lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está, sobre 20. Y esto saldría otra vez 250%. Fíjate que puedo cambiar el orden, puedo cambiar las palabras y algunas expresiones son similares. Vamos. Bien, muchachos, ¿sí? 250%, 250%, etc. Pero lo que quiero que recalques es que a pesar de que sea la misma figura, el mismo resultado, las preguntas se hacen de forma diferente. ¿Qué porcentaje de B es C? ¿Qué tanto por ciento representa C de B? Entonces, lo que debemos tener claro no es tanto en qué orden aparecen, sino
las palabras que estaban utilizándose. La palabra de indica con respecto a quién se está comparando. La palabra de o la palabra respecto a. Aquí está. En tanto que el elemento que va a ser comparado es utilizado con la palabra es, son o representa. Esa es la idea. Bien, muchachos, tenemos entonces nuestro primer minuto. ¿Cómo estamos, chicos? A ver, me escriben si hay algo que no está claro, mientras le voy tomando la foto de rigor. Me vas escribiendo y me vas indicando cómo estamos en esta primera parte, ¿ya? A ver, si hay alguna observación. Felizmente no ha caído ningún trueno, o perdón, ningún rayo. Lo que se escucha es el trueno. Bien. Me indica, por favor, si hay algo. A ver, me indicas. Bien. Por el momento, todo bien. Ya, todo bien. Entonces, ojo. Yo sé que muchos todavía persisten en hacer el producto en MASPA para hacerlo como una regla de tres. Sugerencia. No te digo que está mal, simplemente de que hay que abreviar. Este proceso nos abrevia. Y ojo, nosotros posteriormente vamos a tener expresiones mucho más complicadas. Entonces, al complejizarse, vamos a tener dificultades en reconocer quién va arriba, quién va abajo. Todavía el momento es bastante simple, bastante sencillo, porque son ejemplos, ¿te das cuenta? Pero todavía necesitamos tener cierto grado de información para poder reconocer ciertos aspectos. Así que vamos pasito a pasito. Ya sabes de que el tanto por ciento es una forma de comparar. Y para comparar utilizo solamente dos cantidades, nada más, dos cantidades. A una se le asigna como si fuera 100 y la otra lo que le corresponda. ¿Ya? Entonces vamos a ir avanzando. Vamos a ver el siguiente aspecto. Ahora vamos a ver propiamente lo que es el tanto por ciento. A ver, por acá. ¿Por qué la palabra tanto? A ver, ¿alguno de ustedes me podría decir por qué se utiliza la palabra tanto? Y aquí propiamente vamos a hablar, repito, de lo que es el tanto por ciento. A ver, tanto por ciento es porque comparamos con respecto a 100 y se asigna un cierto número de unidades llamado tanto a ese valor a comparar. A ver, me explico. Cuando tú escribes el valor, digamos, de la por ciento, este numerito que acompaña al símbolo del por ciento es lo que se llama tanto. Este símbolo es lo que se llama tanto. Y evidentemente este símbolo es lo que se le llama por ciento. Justamente la unión de estas dos expresiones nos lleva a lo que es el tanto por ciento. Y el tanto por ciento, te vuelvo a repetir, es comparar una cantidad con respecto a otra, pero suponiendo que esa vale 100 unidades. O sea que el A por ciento se puede escribir como si fuera la cantidad A comparada con respecto a 100. Entonces, cada vez que tú veas una expresión del A por ciento, significa que la comparas con respecto a 100. En otras palabras, lo divides entre 100. Por ejemplo, acá, 150% significa 150 entre 100. Recuerda que se compara siempre con respecto a 100, por eso estamos dividiendo entre 100. A estas expresiones que estamos señalando acá, entonces podemos decir que existen muchos tantos por ciento cuya equivalencia, cuyo valor corresponde a una fracción. Y esa fracción se obtiene dividiendo entre 100 al valor del tanto. Entonces, acá lo voy a indicar. Cada vez que veamos esta expresión, entonces, podemos indicar que se puede relacionar a una fracción con denominador 100. A ver. Entonces,
No olvidar que este símbolo por ciento equivale a dividir entre 100. Entonces, no debe ser incómodo para ti lo siguiente. Escúchame, ¿eh? Entonces, no debe reconocer lo siguiente. ¿Qué significa el 10%? ¿Qué significa el 20%? ¿Qué significa 25%? ¿Qué significa 50%? A ver. Profe, esto es recontra conocido. Claro que sí, se utiliza muchas veces, pero acá lo menciono para que tú lo asocies con respecto a lo anterior. El 10% significa comparar el número 10 con respecto a 100, o sea, dividir 10 entre 100. Si tú simplificas, el 10% equivale a la fracción un décimo. Entonces, para fines prácticos, te sugiero que el 10% lo recuerdes como un décimo y a su vez que un décimo lo recuerdes como el 10%. Profe, ¿cómo ha dicho? Es que cuando tú tienes una igualdad, no te olvides que la igualdad se debe de leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Esa es la idea que tú tienes que manejar. 10% equivale a un décimo equivale al 10%. Lo mismo acá cuando te hablo del 20%. 20% será 20 sobre 100. Simplificando 20 y 100, esto es un quinto. Y lo mismo que lo anterior. 20% equivale a un quinto equivale al 20%. 25%. ¿25% a cuánto equivale? A 25 unidades sobre el valor de 100. 25 sobre 100. Simplificas, ¿cuánto sale esto? Un cuarto. Un cuarto es el valor que aparece por acá. Ahí está. Entonces, al igual que en los anteriores, no te olvides. Cuando hablas de un cuarto, estás hablando del 25%, o un 25% equivale a la cuarta parte. 50%, eso es lo mismo que 50 sobre 100. Y 50 sobre 100 equivale a la fracción 1/2. Ya está. Profe, ¿y eso es todo? ¿Eso es todo que tengo que aprender entonces? Evidentemente que no. Los tantos por ciento son infinitos. Son cantidades pues inconmensurables. Yo no te puedo decir que solamente hasta 300% vas a aprender. No, cualquier cantidad se puede expresar un tanto por ciento, comparar con otra. Entonces, lo que tú tienes que recordar es cómo se expresa. Y algunos que son los más conocidos, recordarlos, aprender. ¿Estos son algunos? Claro. Algunos de los más conocidos, pero no te digo que sean todos los conocidos. ¿Cuáles son posiblemente otros valores que podamos utilizar frecuentemente? Mira, llegamos hasta el 50%, ¿no? Otro valor que podrías tú reconocer y recordar rápidamente podría ser el 60%. 60%, profe, eso es 60 sobre 100. Claro, 60% es 60 sobre 100. Pero ya no voy a escribir pues 60 sobre 100, ¿no? Se supone que ya sabes que 60 entre 100 es 60%. Voy a simplificar directamente y esto sale 3/5. Cada vez que hable de 60% equivale a la fracción 3/5. 75% también otra expresión similar. 75% ¿a cuánto equivale? 3/4. 80% equivale a 4/5. 90% equivale a 9 décimos. Y puede haber valores mayores. Antes de llegar a valores mayores, 100%. 100% es 100 sobre 100. Esto vale 1. Bueno, a partir de acá ya no necesariamente son fracciones. Acá pueden resultar números enteros. 100% equivale a 1. 120%, ¿a cuánto equivale? 6/5. 125%, ¿a cuánto equivale? 5/4. 150%, ¿a cuánto equivale? 3/2. Bien, esos son algunos de los tantos por ciento que tú tienes que recordar. Y ahora, muchachos, y esa es tarea de ustedes, reconocer estos tantos por ciento cuando aparezcan. Y ojo, cuando aparezcan, tienes que reconocerlos tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Si aparece 3/2, ya sabes que es 150%.
Si aparece 75%, ya sabes que equivale a 3/4. Si aparece 120%, ya sabes que equivale a 6/5. Si apareciera 9 décimos, ya sabes que equivale al 90%. Eso es algo general. ¿De acuerdo? Bien, entonces estamos trabajando en esa manera. Mira, estamos yendo primero en reconocer cómo se calcula el tanto por ciento, luego observar algunos casos ya en donde se está trabajando el tanto por ciento, y luego señalar lo siguiente. Mira, hemos desarrollado ya algunos tantos por ciento. Entonces, podemos señalar alguna que otra aplicación. Por ejemplo, a ver, ¿qué aplicación? Una bastante sencilla para comenzar. ¿Cómo se trabaja con un tanto por ciento? Por decirte, se tiene que dar un aumento y solamente un sector se tiene que dar un aumento de los empleados que trabajan en una empresa, pero solamente a un sector, digamos al sector técnico. A todo el sector técnico le vamos a dar un aumento. ¿Pero cuántos son? Bueno, no se sabe exactamente. Se dice que es el 20%. El personal técnico que trabaja en esa empresa es del 20%. ¿Y cuántos son? Bueno, el total es de 450 personas. Entonces tengo que saber cómo se calcula el 20% de 450 personas, porque son las que van a recibir el aumento. Entonces te comento, cuando tú un tanto por ciento lo trabajas con una cantidad, mira, esto es un número, esto es una fracción en algunos casos, pero es un número. Este número, cuando trabaja con un valor, o una cantidad, en este caso 450 personas, inmediatamente debes de reconocer que esta palabra de enlace que une el tanto por ciento con esta cantidad significa multiplicar. Entonces, 20% de 450 equivale a escribir a 20% que multiplica a 450. Ya está. Ahora, si gustas, escribe su equivalente del 20%. ¿Cuál es el equivalente del 20%? El equivalente del 20% es un quinto. Ahí está. Ese es el equivalente. Y un quinto multiplicado por 450, esto debe ser igual a 90. Es decir, de los trabajadores de esa empresa, 90 personas son del cuerpo técnico, son del servicio técnico. Entonces a esas 90 personas se le va a dar el incremento. El 20% de 450 significa multiplicar 20% por el valor de 450. Otro. Por ejemplo, te encuentras en una caminata y en esa caminata te dicen, bueno, para que completes tú el recorrido, no necesitas completar toda la distancia, todo el trayecto. Solamente necesitas, digamos, para un examen de educación física, solo necesitas recorrer el 75% allá. O sea que ahora voy a trabajar con el 75% de una distancia. ¿75% de cuánto? 75% de 1200 metros, digamos. Profe, ¿es otra unidad de medida? Claro, es que las cantidades no necesariamente son siempre personas, no siempre son metros, pueden ser cualquier unidad, puede ser área, volumen, puede ser peso, puede ser también cantidades diferentes, intensidad de luz, resistencia, velocidad, tiempo, etc. Entonces, estas cantidades se pueden adecuar a reconocer un tanto por ciento de ellas. 20% de 450 equivale a que nosotros multipliquemos este valor del 20% por 450. Y acá la misma idea. Yo tengo que calcular 75% de 1200. La palabra de, que es un enlace entre el tanto por ciento y la cantidad, significa multiplicar. Entonces, ¿a qué equivale esta figura? Esta figura equivale a tomar 75% del valor de 1200. Ahí está. Se multiplica. Ahora, la parte operativa, ya eso te corresponde como práctica. 75%, si lo recuerdas como 3/4, es muy buena hora. 3/4 equivale a 75%, que multiplica a 1200.
Cuarta parte de 4 es 1, cuarta parte de 12 me quedaría 3. 3 por 3, 9. Y con 2 ceros, el resultado sería 900. Este resultado sería 900. ¿Ya está? Entonces, cuando en los problemas te pidan reconocer qué tanto por ciento es una cantidad de otra, entonces, por ejemplo, el A por ciento de N, ya sabes que esta palabra D, cuando es un enlace, cuando está uniendo un tanto por ciento con una cantidad, significa que va a multiplicar. Esto es equivalente a la por ciento que multiplica a la cantidad N. Ese es el enlace que debes de reconocer cada vez que trabajemos con un tanto por ciento. Esto lo remarcamos. Y para abreviar estas operaciones, como te decía, siempre es bueno que tú reconozcas algunos tantos por ciento que hemos señalado. ¿De acuerdo? Terminamos por acá. Ya está. Entonces, ya estamos yendo a la parte operativa. Ya estamos reconociendo esta palabra D. La palabra D, repito, cuando está de enlace entre un tanto por ciento y una cantidad, significa multiplicar. ¿Ya? Entonces, cada vez que lo veas. Profesor, pero la palabra D también me indica quién va abajo. Claro, pero ese es otro contexto, esa es otra idea, esa es otra forma. Acá yo no estoy calculando un tanto por ciento, estoy reconociendo la aplicación del tanto por ciento a una cantidad. Y te vuelvo a repetir, la palabra D, cuando está uniendo, cuando está en enlace, cuando está entre un tanto por ciento y una cantidad, significa que se debe de multiplicar. Esa es la idea del tanto por ciento cuando utiliza la palabra D en este enlace. ¿De acuerdo? Y bien, entonces ya tenemos un grado de aplicación y reconocimiento con algunos tantos por ciento. ¿Alguna observación hasta acá, por favor? Me indican si estamos bien, si se comprende, si hay algo que repetir. ¿Sí? Por el momento me dicen que sí, se reconoce que todo está bien. A ver, ¿algo más? Bien. A ver, ¿algún otro comentario, por favor? A ver, ¿qué cosa me indicas? Marca por el chat. Repito, muchachos, es bueno que ustedes me indiquen cómo son sus expresiones, si hay algo que no se comprende en esta primera parte. Estamos trabajando así con el tanto por ciento. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ahora el ejercicio práctico, claro. Por ejemplo, a ver, marcando por el chat, ¿eh? Cosa breve y cosa rápida. ¿Cuánto vale el 10% de 40? ¿Cuánto vale el 10% de 40? ¿Cuánto vale el 10% de 40? Profe, ¿pero qué cosa está haciendo? Mira, yo te estoy preguntando cuánto vale el 40% perdón, el 10% de 40, te estoy diciendo. ¿Cuánto vale el 10% de 40? Entonces, lo que yo deseo, o lo que te sugiero en todo caso, es que este 10% lo pienses en su equivalente, un décimo, y lo multipliques por 40. Es decir, cada vez que yo te diga 10%, equivale a un décimo. Y un décimo significa dividir entre 10. Significa eliminar un cero de arriba. Claro, 4 sale. ¿Cuánto vale el 10% de 200? ¿Cuánto vale el 10% de 200? ¿Cuánto vale el 10%? 20. ¿Tengo que escribirlo? No, porque eso es algo elemental y básico. Profe, pero yo todavía me confundo. Claro, porque no tenemos práctica. Tú trata de practicar. El manejo del tanto por ciento eminentemente es práctico, no solamente visualizar. ¿Cuánto vale el 10% de 70? 10% de 70, Marga. Ya, correcto, ya ves, lo están calculando y sin calculadora. Algunos en la clase pasada me dijeron, profe, de otros lados, me dijeron, profe, tengo que usar calculadora. No necesariamente, hay cositas bastante sencillas. Otro, ¿cuánto vale el 10% de 740? ¿Cuánto vale el 10% de 740? Claro, pues le quitas el cero nada más. Le quitas el cero. Ese es el 10%. Ese es el cero, le quitas. Otro, ya, cambiamos 10%. Ya, te aburrió el 10%. Ya, ahora cambiamos, pues.
Ahora te pregunto, ¿cuánto vale el 20% de 90? ¿Cuánto vale el 20% de 90? ¿Cuánto vale el 20%? Perfecto, 18. Profe, ¿y por qué 18? Ah? Porque el 20% es el doble del 10%, ¿cierto? Es el doble. Entonces, si en el 10% solo le quitabas un 0, ahora le quitas un 0 y lo duplicas. 90, le quitas el 0, te queda 9. Lo duplicas, te queda 18. Sacar el 20% es quitar un 0 y duplicarlo. Esa es la idea. ¿Cuánto vale el 20% de 30? ¿Cuánto vale el 20% de 30? ¿Cuánto vale? Exactamente, vale 6. ¿Cuánto vale el 20% de 450? ¿Cuánto vale el 20% de 450? 90. Y me podría quedar aquí horas y horas y horas. Yo sé que a algunos de ustedes, los que antes no practicaban y ahora le está saliendo, les va a agradar. Pero eso ya lo dejo a la idea de ustedes, porque la práctica parte de ustedes, chicos. Ustedes con ejercicio sencillo tienen que empezar a practicar y luego vas a ver que ya es más fácil reconocer ejemplos que son de repente un poquito más elaborados. Empezamos así con la práctica. Hemos empezado 10%, 20%, 50%. ¿Qué cosa es 50%? Sacar la mitad. Saca la mitad. 50% de 40, mitad, te queda 20. 50% de 30, mitad, te queda 15. 50% de 320, mitad, 160. Y son cosas que quedan de esa manera. ¿Es así o no? Pero, te repito, no es que yo no tenga que decir, es lo que tú tienes que practicar. Entonces, mira, ¿cuántos ejercicios te imaginas que puede haber? Con 10%, 20%, 25%, 50%, 60, 75, 80, 90, 100, 120, 125, con 150%. ¿Sí? Hay cantidad de ejercicios, y esto es alguno de los que te he mencionado. ¿Cuánto sería el 150% de 240? Profe, no sé qué cosa está diciendo. 150% de 240. Simplemente, como 150% equivale a 3 medios, le sacas la mitad y lo multiplicas por 3. 240, su mitad 120 por 3, 360. ¿Te das cuenta? Pero para ello tienes que reconocer las equivalencias. Entonces, en los ejercicios, yo voy a repetir esto nuevamente, lo voy a repetir, pero sería para ti mucho más saludable, mucho más directo, mucho más fácil si tú reconoces los tantos por ciento. Esa es la intención. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, a ver, ahora sí ya terminamos esta parte. Comentarios, alguna observación. Gracias por su colaboración. Somos como 200, pero los que me apoyan, los que me indican ahí por el chat, justamente estoy viendo que realizan la práctica. A ver, ¿algún comentario adicional, muchachos, de esta parte? ¿Se comprendió? Bien, claro. Vamos a tomarle la foto de rigor. Sonríe pizarra. Sonríe pizarra en esta segunda foto. A ver, ¿qué tenemos? Muy bien. Sonríe. Ya está. Bien, entonces, una vez que ya reconocemos esta base, ojo, esta base tiene que ser bien sólida, porque cuando enfrentamos los problemas, cuando ya tenemos que desarrollar, justamente estos puntos básicos nos orientan, nos sirven para poder reconocer la solución a un problema. Evidentemente con algunas características peculiares que pueda tener cada uno, pero siempre, te repito, basándonos en esta parte teórica, ¿ya? A ver. Avanzamos ahora con la parte de operaciones y propiedades. Operaciones y propiedades. ¿Qué es eso? Que vamos a ver justamente algunos trabajos que se realizan con las operaciones de tanto por ciento. A ver. Vamos a indicarlo por acá. Operaciones. En las operaciones que vamos a desarrollar, vamos a partir por cosas básicas, elementales. ¿Cuál es, profe? A ver, fíjate. Número 1.
Una primera operación que debemos de recordar y que es bastante útil es la siguiente. Una cantidad cualquiera, que la puedo representar como el valor de n, repito, esta es una cantidad cualquiera, pueden ser 10 metros, 40 segundos, 7 kilómetros, 17 litros, cualquier cantidad que yo escriba, cualquiera, siempre se podrá expresar como el 100% de sí mismo. Repito, toda cantidad siempre representa el 100% de sí mismo. Nunca será otro tanto por ciento. Siempre es el tanto por ciento igual a 100 cuando se compara consigo mismo. El número 24 es 100% de 24. El número 48 es 100% de 48. El número 1700, 100% de 1700. Cualquier cantidad que se compare consigo misma siempre representa el 100% de ese valor. Recuerda, ¿no? Siempre representa el 100%. Entonces, solamente para indicarlo, el número 235 es equivalente al 100% de sí mismo, al 100% de 235. Otro, el 742 al cuadrado será el 100% de 742 elevado al cuadrado. La raíz cúbica de 397 entre 213, cualquiera que sea su valor, siempre será el 100% de sí mismo, 100% de la raíz cúbica de 397 sobre 213. Ya está. Y tú te puedes imaginar cualquier cantidad. Cualquier cantidad. Acá he colocado alguna y exagerado, ¿no? Raíz cúbica de esta figura. Evidentemente, no son necesariamente cantidades exactas, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. La idea es que cualquiera que sea la cantidad, siempre represente el 100% de sí mismo. Ese es para cualquier cantidad, recuerda. Bien, entonces, esta primera es bastante sencilla. Cuando tú tengas necesidad de expresar una cantidad sin que nadie te lo diga, de frente, toda cantidad es el 100% de sí mismo. Segundo, segunda operación. Y ahora voy a partir lo siguiente. Sabes que n es una cantidad cualquiera. Entonces, si n, ahora te digo, aumenta un tanto por ciento conocido. Si n aumenta un A%, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, cuando una cantidad aumente un A%, usualmente lo que nosotros necesitamos reconocer es la cantidad que queda. Repito, usualmente cuando un valor aumente un tanto por ciento, tenemos que ver cuál es la cantidad que está quedando. Esa frase, por ejemplo, de que los precios subieron un 10%, que el valor de gas subió un 5%, que los combustibles subieron el 2%, son ideas bastante frecuentes. No podemos decir que no, durante el año no lo hayamos escuchado. O quizás la escasez de la gallina o del huevo, etcétera, ¿no? También hay un incremento de los precios sobre la canasta familiar, etcétera. ¿Se produce eso? Claro. Entonces, cada vez que te indiquen que una cantidad aumente un A%, entonces la cantidad que resulta finalmente, la cantidad que resulta viene a ser igual al 100 más A por ciento de esa cantidad. ¿Cómo, profe? ¿Por qué sale así? Porque mira, imagínate que tú tienes una cantidad que es llamada n, que la represento de esta manera. Esta cantidad, esta barrita representa n, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ese es n. Y ahora acá yo tengo otra barrita que no necesariamente de la misma longitud. Esta cantidad comparada con n representa un A% de esa cantidad. Representa el A% de n.
Entonces, lo que yo te digo es que a esta cantidad n le voy a aumentar, le voy a agregar, le voy a sumar este resultado. Pero, como tú ves, esta es una cantidad n cualquiera, pero apoyados en nuestra primera operación, diré que cualquier cantidad represente el 100% de sí mismo. Entonces yo tendré 100% de n más el a% de n. Factorizo los términos que son comunes. Factorizo el n y también este tanto por ciento. Profe, pero el tanto por ciento es número. El tanto por ciento es una forma abreviada de decir 1 sobre 100. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es eso? Eso es un número. Este es el valor que representa justamente ese número. Esta es la figura, la forma que representa esto. Entonces, cada vez que tú veas esto, está representando un número. Por ende, es un número, lo puedes factorizar. Entonces, factorizo este valor y te queda acá 100 más el valor de A. Y luego coloco los términos factorizados, tanto por ciento de. Entonces, cada vez que una cantidad aumenta en 1%, sabrás que el resultado final será el 100 más A% de esa cantidad. Y acá también necesitamos práctica. También necesitamos práctica. Y la práctica parte de cada uno de ustedes en la aplicación que tengan con el curso. Es decir, si tú lo practicas constantemente, vas a ver que te resulta bastante sencillo e incluso en el desarrollo de los problemas, porque muchos parten de estas ideas. A ver. Entonces, ya para el nivel de trabajo que ustedes deben de tener, te pregunto, si una cantidad aumenta en un 15% de su valor, ¿cuánto tendría al final? No necesito pensar mucho. Esta cantidad, sin que nadie me lo diga, es 100% de sí misma. 100% más 15%, ¿cuánto me da eso? Excelente, me va a dar el 115% de él. Ya está. Excelente. Tú lo vas a pensar y lo vas a escribir y lo vas a desarrollar de esa manera. Entonces ahora te pregunto, igual que en la práctica anterior, si una cantidad aumenta en un 12%, ¿cuánto tengo de ella? Escríbeme en el chat. Aumenta en 12%, ¿cuánto tengo de ella? 112% de ese valor. Excelente, chicos, gracias. Me respondieron 2. Si una cantidad aumenta en un 15, perdón, ya lo dije. Si una cantidad aumenta en un 20%, ¿cuánto tengo de ella? Aumenta un 20%, ¿cuánto tengo de ella? 120%. Me respondieron 10. Ahora sí, ya está mejorando, está mejorando. Una cantidad aumenta en un 37,5%. ¿Cuánto tengo de ella? Una cantidad aumenta en un 37,5%. Excelente. Saldría 137,5%. Muy bien. Ya me quitas la palabra de la boca. Excelente. Y ese tipo de ejercicios, te repito, nos entrena a nosotros para saber cuáles son los aumentos que se van realizando. ¿Te das cuenta? Entonces ya estamos dispuestos a saber que si una cantidad aumenta un tanto por ciento, ya sé qué porcentaje le corresponde al final. Bien. Y con ello, ahora pasamos a la siguiente, que es muy parecida a esta. ¿Cómo que muy parecida, profe? Claro, es recontra parecida. Porque ahora, ya que tú conoces eso, voy a escribir lo siguiente. ¿Qué tal si ahora, si el número n aumenta, perdón, pensando, si el número n disminuye, si el número n disminuye en un A%. Si ahora disminuye en un tanto por ciento, ¿cuál es el valor que resulta? ¿Cuánto crees que quedará ahora? ¿Cuánto crees que quedará si ahora una cantidad disminuye en 1%? Muy bien, Jan. Excelente. ¿Alguien más? Excelente. Muy bien. Claro. Cuando aumenta, le tienes que sumar al 100% de esa cantidad. Pero cuando disminuye, le tienes que restar el valor indicado. O sea que lo que resulta, lo que te queda, ¿será cuánto? Será el 100 menos A por ciento de la cantidad indicada. 100 menos A por ciento de N. Entonces, repito,
a una cantidad n le quitas, le restas el A% de su valor. Sin que nadie te lo diga, esta n, esta cantidad cualquiera, siempre vale el 100% de sí misma. Y como te dije en el caso anterior, factorizo términos comunes, que sería el n, y también este tanto por ciento que significa 1 sobre 100, significa un número. ¿Quiénes me quedan? Me quedaría el 100 menos, me quedaría el a, y acá los elementos factorizados, tanto por ciento de n, que es la figura que ahí aparece. Claro, pero te digo, tú ya no vas a hacer esto, tú de frente vas a pensar esto, vas a escribir esto ya en la reducción correspondiente. Entonces, vamos a marcar esta figura, que es muy importante. Esto es muy importante porque justamente me permite reconocer las variaciones que se van a producir entre cantidades. ¿De acuerdo? Bien. Entonces yo tendré aquí. Bien. Entonces, recordando. Toda cantidad es 100% de sí misma, no importa su valor. Si una cantidad aumenta 1%, tendrás el 100 más A% de esa cantidad. Si una cantidad disminuye 1%, tendrás el 100 menos A% de esa cantidad. Y sobre esto, ahora mira, lo que te digo es los siguientes ejercicios. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Si ahora, por ejemplo, 24 aumenta en un 25%. A ver, yo sé que muchos ya habrán resuelto y me habrán indicado la respuesta, pero lo voy a detallar todavía en este momento. Lo voy a detallar, ¿ya? Así que presten atención. Muchas veces, cuando se escribe eso, la respuesta que dan algunos de sus compañeros es lo siguiente. 24 más 25%. Y ya te voy avisando. Este tipo de expresiones es totalmente incorrecto. Profe, pero si así dice lo que está acá. Acá dice lo que está acá. Claro, pero te comento una cosa. Cuando el 25% o cuando el tanto por ciento está solito, significa que es un tanto por ciento de quien se está hablando, de la cantidad o del número del cual se está haciendo referencia. En este caso, si te dicen que 24 aumenta un 25%, se supone que está aumentando el valor de 24 en su 25%. Entonces, muchas veces no aparece esto y tú lo tienes que interpretar de esa manera. 24 aumenta 25%, significa que aumenta 25% de 24, de la cantidad que está ahí señalada. Entonces, no vayas a cometer ese error de sumar esto, porque es totalmente erróneo. Lo que te indica es lo que tú debes de señalar acá. Entonces, ahora sí, a 24 le tengo que aumentar el 25% de 24. Ya. Te comento eso porque es un error bastante común. Ahora, para resolver esto, recuerdas la teoría. Toda cantidad es 100% de sí mismo. Y esto para que aparezca en tanto por ciento de la misma cantidad. Entonces, 100% de 24 más 25% de 24, esto equivale al 125% del número 24. Ya está. Y si tú recuerdas nuestra tablita, 125%, ¿qué cosa es? 125% es 5 cuartos. 5 cuartos de 24. Cuarta parte de 4 es 1, cuarta parte de 24 es 6. 5 por 6 nos daría ¿cuánto? Nos daría 30. Ahí está. Ese es el valor que allí aparece. Bien. Entonces, esta es una primera aplicación. Este es un primer ejemplo. A ver, otro. ¿Qué tal si tenemos ahora su par? Es decir, que ahora me indiquen que una cantidad disminuye. A ver, por ejemplo. Lo mismo que profe. Claro, es similar. Digamos que 30 disminuye
un 20%. Entonces, si 30 disminuye 20%, no vayas a hacer esto, ¿no? 30 menos 20%. No lo vayas a hacer. Se supone de que estás trabajando una variación de una cantidad. Entonces, 20% del valor de quien estás hablando. Esa figura sería de esa manera. Esta expresión será el valor de 30 disminuye en el 20% de 30 de quien se está hablando. Ahora, para resolver, sin que nadie te lo diga, porque la teoría tú la conoces, toda cantidad equivale al 100% de sí mismo. Y por ese motivo, yo tengo 100% de 30 menos 20% de 30, factorizo el 30, 100% menos 20% nos quedará ¿cuánto? Nos quedará el 80%. Esto será equivalente al 80% de 30. Y 80%. A ver, ¿quién recuerda a qué fracción equivale 80%? ¿A qué fracción? ¿A qué fracción equivale 80%? Excelente, 4/5. Entonces esto será 4/5 de 30. Ya está. 30 entre 5, 6 por 4, el resultado es 24. Profe, pero usted lo hace muy largo, profe, porque al final yo puedo calcular solamente lo que está aumentando. Por ejemplo, 25% es la cuarta parte. La cuarta parte de 24 sería 6. Y si 6 se suma con 24, me da 30. Más rápido, profe. Si usted calcula todo esto, pero mire, le disminuye 20%. 20% es la quinta parte. La quinta parte de 30 es 6. A 30 le estoy quitando 6. Por eso queda 24. Me ahorro todo eso. Claro, está bien ese proceso. Pero eso es lo que tú tienes que llegar con la práctica. ¿De acuerdo? Profe, pero ahorita también lo puedo hacer así. Claro. Pero recuerda que no todos los problemas son de esa figura. Recuerda, ¿no? No todos los problemas son de esa figura. Porque si yo, por ejemplo, te dijera, al número A se le aumenta en su 10% y luego se le disminuye el 10% de su valor, ¿cuánto resulta? Profe, pero eso es recontra fácil. 10% menos 10% saldría 0, no varía. No. Y te voy advirtiendo, porque ya en la siguiente pizarra lo vamos a ver al detalle esta figura. En tanto por ciento, no vayas a hacer esta operación directamente. ¿Por qué, profe? Porque justamente cuando se hacen variaciones porcentuales a una misma cantidad, los resultados no son la suma de los tantos por ciento respectivos. ¿Ya? Acá te voy indicando ya. Esa es una creencia muy extendida de que se suma. Es más, hasta en algunos libros lo he visto. Pero no, eso no se trabaja en UNI. En UNI tienes que tomar la precaución. Este tipo de figuras es frecuente y se trabaja de una manera diferenciada. ¿De acuerdo? Y es justamente la forma correcta como vamos a trabajar. ¿Ya? Bien, claro. Ojo, ojo. Esto es teoría. La teoría no significa que igualito vienen los problemas. La teoría indica la base para resolver los problemas. No significa igualito viene. Profe, usted le cambió 5 por 8, ya eso es otra cosa, ya no nos explicó. No, es que esto es teoría. Y repito, la teoría solamente son cosas generales y algunas cosas particulares en las cuales nosotros podemos señalar justamente las características que se van cumpliendo. Pero los problemas vienen de todos. Vienen problemas parecidos, diferentes, etc. Así que, ojo, no busques que lo que estoy haciendo acá sea igualito en los problemas. Hay cosas que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo? ¿A qué equivale un 80%? 4/5. Eso nunca va a cambiar. ¿A cuánto equivale un 120%? 6/5. Eso nunca va a cambiar. ¿A qué equivale un medio? 50%. Tampoco. Pero entonces los ejemplos sí pueden cambiar y según la práctica que tiene cada uno. Bien, muchachos. Para terminar esta pizarra, vamos a indicar una cuarta operación que es inmediata. Si, por ejemplo, tú vas a sumar el A% de una cantidad N con
el B% de la cantidad N. ¿Cuánto es lo que resulta? Muchachos, y acá tengan bastante cuidado, porque a veces las cosas no son como aparentan. Para aplicar esta propiedad, siempre tiene que ser con respecto a la misma cantidad. Siempre es con respecto a la misma cantidad. Si es con respecto a la misma cantidad, lo que resulta será lo siguiente. Será el valor de A más el valor de B y todo esto un tanto por ciento del valor de N. Repito, cuando se suman dos tantos por ciento, pero de una misma cantidad, entonces tú puedes sumar rápidamente los tantos por ciento indicados. Solamente en el caso, repito, de que la cantidad sea la misma según como acá se indica. ¿Ya? Si no es la misma, ojo, mucho cuidado. De repente por ahí están colocando un ejercicio o un problema para que tú te distraigas y justamente no encuentres la clave correcta. A ver. Por ejemplo, si yo tengo el 20% de N más el 30% de N medios, ¿cuánto vale esto? Profe, yo veo que acá hay N, entonces sería 50%. A veces se piensa así, lo cual no es correcto. Algunas veces vemos una variable parecida, ¿no? Parecida, pero ojo, acá tenemos que ser rigurosos. Acá tienen que ser iguales. Y si no son iguales, ojo, no podemos aplicar la propiedad. Pero en este caso, yo te diría lo siguiente. Mira, este valor de 2 se puede simplificar con el valor de 30 y acá me quedaría 15. O sea que lo que quedaría sería el 15% de N. Y el 15% de N sí lo podemos sumar directamente con el 20% de N. Porque acá sería N y acá también sería N. Allí sí se podría sumar 20% de N más 15% de N. Esto resultará ser 35% de esa cantidad N. Solamente cuando se trate de una misma. Inicialmente no se podía. Y ojo, también si existiese no solamente una suma, sino también una diferencia, se están restando estos tantos por ciento, respectivamente también se resta. ¿De acuerdo? Si esto hubiese sido menos el 30% de N medios, sería menos el 15% de N y el resultado sería 5%. Se puede sumar o restar los tantos indicados, pero solamente en el caso que se trate de una misma cantidad, solamente en ese caso. ¿Estamos? Bien, muchachos, entonces tenemos esta cuarta operación con tantos por ciento. Voy a tomarle la foto, me escriben si hay alguna observación, por favor, me escribes ahí, me escriben en sus comentarios, observaciones, cómo vamos desarrollando. Estamos trabajando con el tanto por ciento. ¿Está? ¿Ya? A ver, comentarios, chicos, comentarios, ¿alguna observación? ¿Todo ok? ¿Todo se entiende? ¿Todo se comprende? Ojo, ya he visto que han descargado ahí el material. Por favor, si algunos ya que tienen cierta base y conocimiento lo van trabajando en buena hora. ¿Ya? Muy bien, gracias, Jan, nuevamente. Bien. A ver, más comentarios. Ojo, pueden hacer sus comentarios al privado también si gustan. Bien, gracias, Sergio. Entonces, vamos avanzando. Gracias, muchas gracias también. Bien, Fiorella, gracias por tu comentario. Avanzamos entonces. Continuamos con las operaciones con el tanto por ciento. Y acá vamos a hacer un pequeño alto en lo que viene a ser los llamados aumentos sucesivos. Aumentos sucesivos.
Eso está dentro de lo que se llaman las variaciones porcentuales. Pero vamos de a poco. Vamos de a poco. Número 5. Vamos a trabajar, repito, con el llamado aumentos sucesivos. Y por su frecuencia, porque esto es bastante común en muchos ejemplos, voy a tomarme el tiempo para poder desarrollar. ¿Ya? A ver. Voy a partir con un ejemplo, ¿ya? Voy a partir por un ejemplo. Pero ese ejemplo lo voy a plantear en forma esquemática, ¿ya? A través de una figura. Imagínate, por favor, de que esta línea representa los días del año. Y voy a tomar como referencia 2 puntos acerca de los días del año. Un punto con respecto a lo que es el mes de enero y otro punto con respecto a lo que es el mes de julio. Digamos, una persona, un empleado de una empresa, va a recibir un aumento de sueldo en el año nuevo, es decir, en enero. En enero recibe un aumento de la empresa en la cual está trabajando. Entonces, este aumento puede ser un aumento del 10%. Aumenta el 10% su sueldo. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de los meses, él muestra, pues, temperamento, carácter, es una buena persona, que llega temprano, que es sociable con sus compañeros, que es bastante dedicado al trabajo. Entonces, por un rendimiento muy excepcional dentro de la empresa, pues el dueño decide otorgarle otro aumento en el mes de julio. Y en el mes de julio le aumenta un 10% del sueldo que tiene. Entonces, esto es una situación bastante común, de que podemos encontrar, en algunos casos, aumentos en forma sucesiva. Tuvo un aumento en el mes de enero del 10% y ahora tiene en el mes de julio un aumento también del 10%. Puede ser 15, puede ser 18, pero he puesto 10 para facilidad de cálculo. Ahora, lo que muchas veces ocurre, a veces en golpe de vista, dicen, profe, esto es recontra fácil. Si acá aumentó 10%, acá aumentó 10%, entonces está aumentando un 20%. Nunca hagas eso. Yo ya te había comentado y te había dispuesto de que nunca se suman directamente los tantos por ciento acá señalados. No se hace eso, jamás. Esa es una creencia muy extendida, pero ya te digo, hay que desterrarla completamente. No se suma ni tampoco se restarán los tantos por ciento que allí aparezcan. Y te voy a plantear esto en el siguiente ejemplo. Mira, voy a asumir que el sueldo que tenía la persona el año pasado, el sueldo 1, lo voy a llamar así, sea de 1,000 soles. ¿Ya? Este sea el sueldo. ¿Ya? Entonces, llegamos al mes de enero. ¿Qué es lo que va a pasar? De que esta persona que ganaba 1,000 soles ahora tiene un aumento del 10%. Significa que ahora va a tener otro sueldo. Ese sueldo 2, ¿alguien de ustedes me puede decir cuánto vale? Claro, profe. Si le aumentamos el 10%, a ver, muchachos, los veo acá por el chat. Si una cantidad aumenta un 10%, ¿cuánto voy a tener de ella? Repito, si una cantidad aumenta un 10%, ¿cuánto tendré ella? Excelente, gracias. Muy bien, Diego. Gracias, Frank. Gracias, Stephanie. Muy bien, Ángel. Muy bien, Iván. Christopher, gracias. Muy bien, Diego. Muy bien, Jan. Excelente. Si aumenta un 10%, tendré el 110% de esa cantidad. Tendré el 110% de 1,000. Tendré el 110% de 1,000. Y 110 sería 110 entre 100. 110 entre 100, se eliminan 2 ceros, que pueden ser estos 2 ceros de acá, y me quedaría simplemente 110 por 10.
el sueldo que tendrá esta persona será de 1.100 soles. Ya está. Entonces, a partir de enero, esta persona comienza a recibir 1.100 soles hasta julio, porque en julio le van a aumentar el sueldo. Entonces te pregunto, como le aumentan el sueldo, ahora tendré que el sueldo a partir de julio será ¿de cuánto? Profe, le va a aumentar el 10%. Ah, ya, recontra fácil, P. Porque si le aumenta el 10%, toda cantidad es 100% de sí misma. 100% más 10%. Aquí tendré el 110%. Pero el 110% ¿de quién? ¿Del sueldo que está ganando después de enero o del sueldo que está ganando antes de enero? Repito, será el 110% en este caso del aumento de julio, el 110% del sueldo antes de enero o después de enero. Respóndeme, ¿antes o después? Excelente, excelente, chicos, muy bien, excelente, sí. El valor que aumenta aquí ya no es con respecto al sueldo anterior a enero. Ese sueldo ya desapareció, ya no lo trabajas. El sueldo que estamos obteniendo es de enero para febrero, marzo, abril, mayo, junio, el sueldo de 1.100. Entonces acá yo tendré 1.100. ¿Ya está? Y efectuamos. 110%, recuerda que te dije que es 110 sobre 100. Se eliminan dos ceros abajo, se eliminan dos ceros arriba. 11 por 110, me quedaría ahora que el sueldo sería del 100 o de 1.210 soles. Ese es el nuevo sueldo. Entonces, fíjate que este nuevo sueldo se obtiene ¿de qué manera? Hacer un aumento del 10% en enero y luego a ese sueldo aumentarle el 10%. Esto es lo que se llama aumentos sucesivos. De una cantidad que ya aumentó, hacerle otro aumento respectivamente. Y como te dije, no se suman los tantos por ciento indicados. No vayas a cometer ese error. Entonces, aquí lo hemos trabajado paso a paso, periodo por periodo. Pero evidentemente, esto va a resultar bastante incómodo si lo hacemos en todos los problemas. Porque en los problemas no necesariamente siempre va a haber dos aumentos. De repente hay 3 aumentos, 5 aumentos, etc. Entonces, una sugerencia. Dependiendo de la pregunta, podemos trabajarlo en una forma abreviada o trabajarlo con fórmula. Hay dos formas de trabajar. En forma abreviada y por fórmula. Primero voy a plantear la forma abreviada y luego voy a plantear la fórmula, sus ventajas y desventajas. ¿Ya? Entonces, este mismo ejemplo, pero ojo, acá, en la forma abreviada. El mismo ejemplo, pero en forma abreviada. Para poder reconocer la forma abreviada, lo que tú tienes que tener en mente es lo siguiente. Que cada vez que haya variaciones sucesivas, ojo, variaciones sucesivas, repito, cuando haya variaciones sucesivas, tú vas a calcular cuál es la variación que se produce en cada caso y multiplicar los resultados correspondientes. Veamos lo siguiente. Según este ejemplo, se aumentaba un 10%. Y luego se aumentaba un 10%. ¿Ya está? Entonces, lo que te digo es, individualmente para cada caso en que hay una variación, tú vas a ver cuál es el resultado que se obtiene en cada caso. Vas a ver el resultado que se obtiene en cada caso. Entonces, sin mirarlo de acá, te pregunto, si una cantidad aumenta un 10%, y eso ya lo hemos practicado varias veces, si una cantidad aumenta un 10%, ¿qué cantidad tendrás de ella? Rápido, profe, eso es fácil, 110%. Perfecto. Entonces acá tú tienes el 110% de esa cantidad. ¿Ya está? Ahora miramos el otro, sin mirar lo anterior. Cada caso se trabaja individualmente. Ojo, cada caso se trabaja individualmente. Y la pregunta es la misma y es muy parecida.
Si una cantidad aumenta en un 10%, ¿cuánto te queda? Profe, pero si ya lo hemos dicho. Claro, pero ahora hay que volverlo a decir. Si una cantidad aumenta en un 10%, te quedará el 110% de ella. Por lo tanto, acá deberé de escribir 110%. Ya está. Y una vez que ya has terminado con todas las variaciones individuales, ¿qué es lo que se hace? Se multiplican los resultados respectivos. Multiplicamos. Y este valor es el tanto por ciento que va a quedar. Esto es lo que queda. Evidentemente, yo quiero saber cuánto es el sueldo al final de todo esto. El sueldo final. Y el sueldo final entonces tendrás todas estas variaciones porcentuales multiplicado por el sueldo que había al inicio. El sueldo del inicio vendría a ser los 1.000 soles. Entonces colocamos acá 1.000 soles. Y efectuamos. Ya está. 110%, acá lo escribo, mira, saldría 110 sobre 100. Por este otro 110% sería 110 sobre 100. Por el sueldo inicial, que era 1.000. Y te darás cuenta de que 2 ceros aquí cancelan 2 ceros de arriba. 2 ceros por acá, cancelan 2 ceros por acá. Te queda 11 por 11, 121. 121 por 10, el sueldo final va a ser igual a 1.210. Ahí está. 1.210. Esa es la forma abreviada. Nos evitamos hacer cálculo por cálculo en cada periodo y de frente. Tú dices que aumentó el 10%, te queda 110%. Otro, aumentó 10%, entonces te queda 110% y multiplicas los resultados respectivos. No es difícil recordarlo, ¿de acuerdo? ¿Bien? Bien. Claro, claro. Como te decía, cuando sean aumentos sucesivos, se trabaja con la cantidad que queda. Justamente por eso es la idea de este ejemplo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que el sueldo que se realiza, perdón, el aumento de sueldo que se realiza en julio no es con respecto al sueldo del año pasado, sino es el sueldo que ha habido en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Es decir, el sueldo que está por acá. Es lo que quedó después de este primero. Repito, cuando se hacen aumentos sucesivos, este segundo aumento es con respecto a la cantidad que ya cambió, a lo que viene acá. Claro, aquí lo hemos hecho paso por paso, pero puedes evitarlo trabajando en la forma abreviada. ¿Y cuál es la forma que se trabaja por fórmula? Bueno, por fórmula, acá le indico también la siguiente. La fórmula, en este caso, para aumentos sucesivos es el siguiente. Ojo, escúchame, ¿ah? Si aumenta un A% y B%. Si una cantidad aumenta en un A% y luego un B% en forma sucesiva, entonces estos dos aumentos se pueden reemplazar por un aumento único. Es decir, ya no trabajo con dos aumentos, sino trabajo con uno solo, que reemplaza a estos dos. Y el aumento único que se obtiene será igual al primer tanto, en este caso A, más el segundo tanto, B, más el producto de los dos tantos A por B dividido entre 100. Y todo esto es el tanto por ciento resultante que equivale a dos aumentos sucesivos del A% y del B%. Repito, cuando aplicas fórmula, simplemente te preocupas qué tanto por ciento aumenta cada vez. Se suman esos tantos por ciento y se le suma el producto entre 100 y es el nuevo tanto por ciento que se genera para ese periodo. A ver, para el mismo ejemplo, apliquemos la fórmula. Para el mismo ejemplo. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es calcular el tanto por ciento equivalente a hacer dos descuentos del 10 y del 10%. Entonces, para esta fórmula tendría que el aumento único sería el primer aumento es del 10%, sumo 10. El segundo aumento es del 10, también sumamos 10. Más el producto de ellos, que sería 10 por 10 sobre el valor de 100. Y todo esto en tanto por ciento.
y efectuamos. 10 más 10 saldría 20. 10 por 10 saldría 100. Entre 100, esto vale 1. Esto es 10 más 10, 20, te dije, más 1. 20 más 1. El aumento único equivalente es del 21%. El aumento único es del 21%. Ya está. Y si el aumento único es del 21%, pregunto, ¿qué pasa si a una cantidad le aumentas por una sola vez el 21% de su valor? Si a una cantidad le aumentas el 21%, ya no le haces dos aumentos, le haces un aumento del 21%. ¿Cuánto tendrás? Resulta el 121%, ¿sí o no? ¿121% de cuánto? De 1000, porque ese es el sueldo que había al inicio. ¿Y cuánto vale 121% de 1000? 121% de 1000 saldría 121 sobre 100. Se van dos ceros y te queda 121 por 10. Y 121 por 10 te va a dar 1210, que como ya vimos, es el valor que resulta tanto en el ejemplo anterior como en el ejemplo paso por paso. Ya está. A ver, muchachos, tenemos los dos casos entonces. Tenemos los dos casos. A ver, me escribes ahora. Te pregunto, ¿cuál de los dos casos ves más conveniente? A ver, ¿cuál de los dos casos ves más conveniente? Más productivo para ti. Este es más fácil, más sencillo. Porque este es más fácil. El otro no sé, no lo veo. ¿Cuál es? A ver, me escribes. La parte A, la parte B. Ustedes deciden. Pequeña encuesta de Ipsos. A ver. Muy bien. Lo esperaba. Muy bien, chicos, muy bien. Cada uno con sus propias expresiones. Bien. Bien, chicos. A ver, sigan. Es importante reconocer la opinión pública. Vamos, rápido. A ver, más opiniones, más expresiones. A ver. Excelente, chicos. Muy bien. Bien. Y ustedes son parte de una muestra estadística muy característica. Sí, casi el 90% de todos los que empiezan el estudio del tanto por ciento prefieren este caso. Sí, eso es lo real. Todos lo prefieren, porque lo ven más directo, ¿no? Y acá no lo ven como algo lejano, algo como una superstición. ¿Saldrá, no saldrá? Y si me equivoco, no, fórmula, ¿no? Fórmula no falla, ¿no? Como quien dice. La fórmula no falla. Ya, te comento ahora. El problema de la fórmula es que solamente se aplica para dos cantidades, para dos aumentos. Si en algún problema hubiera tres aumentos, ya no hay fórmula alguna. Para tres aumentos, ¿cómo tendrías que hacer? Para tres aumentos, tendrías que tomar, si fuera A%, B% y C% los aumentos, tendrías que tomar el aumento de A con B y luego ese resultado trabajarlo con el tercero, con el C%. Así tendrías que trabajar. Lo cual no te digo que sea totalmente difícil, pero ya es un poquito incómodo. ¿Te das cuenta? Ahora, yo les sugiero, por el grado de experiencia y trabajo, que si bien es cierto esto deben de conocerlo, lo apliquen cuando le pidan justamente cuánto es el aumento único equivalente. ¿Ya? Cuando te lo indique el problema, calcular este aumento único. Si no te lo pide, preferible utilizar esto. Tiene mucha mayor alcance en diferentes problemas y no se limita únicamente a dos aumentos. Puede haber más. Por ejemplo, a ver. Mira, por ejemplo. ¿Qué pasaría, así nomás en forma esquemática, sin escribir mucho, qué pasaría si yo les propongo hacer un aumento, a ver, un aumento del 10% y un aumento del 10% y finalmente un aumento del 20%? No es recontra difícil, pero ya la fórmula no es una forma directa. La fórmula es directa cuando hay dos. Le das los dos valores y te da el resultado directo. Para repito, tendrías que calcular el aumento único para los dos
para los dos primeros o los dos últimos o el primero con el tercero, no importa el orden, tomas el aumento único de dos de ellos y luego lo tú comparas con el siguiente. ¿Te das cuenta? Ahora, voy a trabajando por la forma abreviada. ¿Cómo sería la forma abreviada? A esta cantidad veo cuánto es lo que aumenta. Esta cantidad me fijo cuánto es lo que aumenta y también cada uno de ellos. Me fijo en la variación porcentual que le corresponde a cada uno. Entonces te digo, 10% aumenta una cantidad, tendré el 110% de ella. Una cantidad aumenta en 10%, tendré el 110% de ella. Una cantidad aumenta un 20%, tendré el 120% de ella. Y ahora una cosa, como son 3 aumentos sucesivos, se multiplican los resultados indicados. Se multiplica primero por el segundo, segundo por el tercero. Ahora, siempre evita, ya esto es una cosa operativa, siempre evita que aparezcan 2 tantos por ciento en forma consecutiva. Siempre evítalo. Que aparezca solamente uno, ¿ya? Que aparezca solamente uno. Entonces, no es mucho problema porque tú dices 110% es lo mismo que 110 por 110% es lo mismo que 110 sobre 100. Y el 120% lo dejas así nomás. Te das cuenta que solamente aparece un tanto por ciento arriba. Y ahora efectuamos. Se va 2 ceros abajo, 2 ceros arriba. Se va un 0 arriba con un 0 abajo. Me está quedando un 0 abajo, me está quedando 10. Ahora multiplico. Multiplicamos, 12 por 11 sale 132. Repito, 12 por 11 es 132. 132 se multiplica por 11, saldrá 132 otra vez. 2, 5, 4, 1. 1452. 1452. Pero 1452 dividido entre 10, ¿saldrá cuánto? Saldrá 145,2%. Muchachos, les pregunto ahora. Al inicio, toda cantidad es igual a qué tanto por ciento de sí misma. ¿Qué tanto por ciento es toda cantidad de sí misma? Respóndeme, por favor. Respóndeme, por favor. 100%. Excelente, 100%. Están atentos, 100%. Y ahora te pregunto, si tú me dices que empezamos con 100%, cuando llegamos al 145,2%, ¿aumentó o disminuyó? Aumentó o disminuyó. Aumentó. ¿En cuánto aumentó? Aumentó en lo que excede a 100. ¿Y en cuánto excede a 100? En el 45,2%. Ya está. Entonces, repito, para 3 aumentos ya no hay fórmula. Y te digo, la forma más sencilla es aplicando justamente la forma abreviada. Profe, ¿puedes repetir la forma abreviada? Claro que sí. Recién me presta atención. Porque cuando tú realizas variaciones porcentuales, lo vas a trabajar como si fuera individualmente. Si una cantidad aumenta el 10%, te queda 110%. Si una cantidad aumenta el 10%, te queda 110%. Si una cantidad aumenta el 20%, te queda 120%, etc. Y luego multiplica los resultados indicados. Y ya la parte en donde te digo, haces desaparecer los tantos por ciento colocándolos como sobre 100. ¿Está bien? Y ya tenemos entonces la variación final, ¿no? 145,2% aumentó en un 45,2%. Ya está. Bien, ese es el otro detalle. Bien, me faltaría una pizarra más. A ver, ¿algún comentario aquí? Indícamelo, por favor. Ojo, esto es frecuente. Así que, por favor, esto como si fuera una herramienta más. ¿De acuerdo? Es algo que siempre va a venir. Así que tenemos que tener claridad sobre este aspecto. Si hay alguna duda, con confianza, me lo dices, por favor. Voy tomando la foto, me van escribiendo, por favor. A ver, ¿qué tal estamos? Me van escribiendo, a ver, ¿cómo estamos acá con la parte operativa? Bien, ya, estamos bien. Ojo, recuerda,
Estamos trabajando en la parte operativa de las variaciones porcentuales. Estábamos trabajando en la parte operativa. Bien. Bien, vamos avanzando entonces. A ver. Vamos a ver. Entonces, como te decía, ahora vamos a trabajar ya no con aumentos, sino con descuentos. Pero ya en una forma abreviada, porque ya tienen una idea. Entonces, vamos a borrar esta parte, número 5. Y veamos para acá. Número 6. Vienen las paltas. 4 paltas, 2 soles. Aproveche, caserito. ¿Se escucha bien, no? La palta. ¿Se escucha o no se escucha la palta? ¿Se escucha o no se escucha la palta? Sí, se escucha, ¿no? Para el caso de descuentos sucesivos, voy a plantear ya en forma directa lo que vamos a hacer. Se hacen 2 descuentos sucesivos, uno tras otro. Repito, se hacen 2 descuentos sucesivos. Y en este primer ejemplo vamos a indicar del 10 y 10%. Entonces, ¿cómo lo podemos resolver? Tenemos también 2 formas, forma abreviada y por fórmula. La forma abreviada, repito, la forma abreviada es reconocer la variación en forma individual y luego multiplicar los resultados. ¿Ya? Entonces, en forma esquemática te digo, ahora yo tengo que disminuir un 10% a una cantidad y luego hacer otra disminución del 10%. Entonces, tengo 2 descuentos en forma sucesiva. Por la forma abreviada, al igual como hemos hecho en la parte anterior, ¿qué cosa ocurre? Simplemente le vas a restar a la cantidad que tenemos inicialmente. Y recuerda que toda cantidad siempre es 100% de sí misma. Si al 100% le quitas su 10%, ¿cuánto te quedará? Te quedará el 90% de esa cantidad. Ahí está, 90%. Y luego procedo en forma similar con el siguiente. También repito lo mismo. Si ahora solamente me fijo en él, a una cantidad le quito su 10%. Uy, cualquier cantidad es 100% de sí misma. Le quitas el 10%, te quedará el 90% de esa cantidad. Y luego, ¿qué más? Y luego multiplicas los resultados obtenidos. Multiplicamos. Entonces, te digo por acá. 90% lo multiplico por 90%, pero 90% equivale a 90 sobre 100. Multiplicado por 90%, que sí lo dejo con el símbolo del tanto por ciento. Y ahora te pregunto, si eliminamos los ceros de abajo, ¿cuánto te quedaría? 9 por 9. Y 9 por 9 saldrá 81. Te está quedando el 81%. Una pregunta. Tú tenías el 100% inicial, ahora te está quedando el 81%. Repito, al inicio tenías el 100%, pero después de 2 descuentos sucesivos del 10 y 10% te queda el 81%. Te pregunto, ¿cuánto ha disminuido del 100% al 81%? ¿Cuánto disminuye? ¿Me lo puedes escribir, por favor? Correcto, chicos, muy bien, excelente, gracias. Por lo tanto, puedo decir que disminuye en un 19%. Disminuye en un 19%. ¿Por qué, profe? Porque 81 lo restas de 100 y te queda 19%. Vamos.
Y con eso ya estamos desterrando esa idea de que hacer dos descuentos del 10 y 10% es como hacer un descuento del 20%. No hagas eso, nunca se suma. 10 con 10 no se suma y se resta 100. No, 10 y 10%, el resultado es 81% por la forma abreviada. Y por fórmula, vamos a plantearlo ahorita por acá. Vamos a plantearlo ahorita por acá. Entonces ahora por fórmula. Por la fórmula. Pero para aplicar fórmula tengo que indicarte cuáles son las fórmulas. En este caso, si disminuye A por ciento y B por ciento. Si disminuye A por ciento y B por ciento, el descuento único equivalente a dos descuentos del A y del B por ciento es igual al valor del primero A más el valor del segundo B menos el producto de ellos sobre 100%. ¿Se parece a la fórmula anterior? Sí, se parece. El pequeño detalle es que cuando sean aumentos, acá va signo más. Cuando son descuentos, o sea, disminuye, va signo menos. Aumenta, es más el producto entre 100. Disminuye, producto de los valores sobre 100 se le resta. Bien, entonces muy parecida a la fórmula, como tú ves acá. Entonces lo enmarcamos. Enmarcamos nuestra fórmula y aplicamos. Ya está. A ver, entonces aplicamos por fórmula lo que vendría a ser estos descuentos sucesivos. ¿Ya? A ver. Sí, estamos en la hora. Entonces yo tendría el mismo ejemplo. Entonces tendría ahora el descuento único equivalente sería igual a hacer dos descuentos del 10 y el 10. 10 más 10 menos el producto de 10 por 10 sobre el valor de 100 y todo esto tanto por ciento. Profe, PR contra rápido. 100 arriba, 100 abajo, me queda 1. 10 más 10, 20. Menos 1, 19. El descuento único sería del 19%. Más rápido de lo que usted ha hecho. Más rápido. Y el mismo resultado. Claro, es que es una fórmula. Las fórmulas son formas abreviadas, ya directas, de calcular un valor determinado. Pero al igual que la anterior, tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son sus limitaciones? De que solamente es para dos cantidades, nada más. O sea, solamente dos descuentos, como ahí se indica. Y es más, ten en cuenta de que en esa limitación también hay una figura. Solamente si hay descuento y descuento. ¿De acuerdo? Si hay descuento y descuento. Y la otra fórmula que acabo de hablar es si hay aumento y aumento. Ahora, te pregunto, ¿siempre hay aumentos y descuentos? No necesariamente. Entonces, mira, vamos a señalar otro ejemplo por acá, porque ya está claro acerca de la idea de los aumentos y descuentos sucesivos. Te voy a plantear otro ejemplo. Y lo voy a hacer en forma esquemática nada más para evitar estar escribiendo. Mira, ¿qué pasa si hacemos un aumento del 10%? Disminuimos un 20% y luego aumentamos un 10%. Pregunto, ¿podrías aplicar fórmula allí? ¿Podrías aplicar fórmula en ese caso si te dice que una cantidad varía en forma sucesiva? Primero un aumento del 10%, luego una disminución del 20% y luego un aumento del 10%. No hay fórmula. No hay fórmula cuando uno aumenta y el otro disminuye. No hay fórmula. Ahí descártalo. Ahí no se trabaja. Ahí, ¿qué cosa tienes que hacer? Forma abreviada. Cuando haya aumento y disminución. Y no vayas a cometer el error de decir, profe, pero acá no hay aumento ni disminución. Porque acá hay 10% más 10%, 20 y menos 20 saldría 0. Ya te dije que no se suman los tantos por ciento. Ese es un error bastante común, pero justamente de esos errores comunes, te vuelvo a repetir, no los cometas. No se suman los tantos por ciento en las variaciones porcentuales en forma sucesiva.
¿Qué es lo que tienes que hacer? Trabajar la forma abreviada. ¿Y cómo será la forma abreviada, profe? La forma abreviada es trabajar cada una de estas variaciones en forma individual, cada uno independiente del otro. A ver, trabajamos por acá. Una cantidad aumenta el 10%, ya sabes, será 110% de esa cantidad. Una cantidad disminuye el 20%, me quedará 80% de ella. Una cantidad aumenta el 10%, tendré 110% de ella. Y luego, ¿qué más? Que una vez que tiene los resultados de esas variaciones, se multiplican para obtener el resultado final. Y como te dije en la parte anterior, no necesariamente tienes que escribirlo todo con tantos por ciento. Deja solamente uno. Esto será igual al 110%, 110 sobre 100, que multiplica 80%. 80% lo dejo también indicado como 80 sobre 100 por el valor del 110%, y a él sí lo dejo solito. Ahí está, 110%. Ya está. Y veamos. Eliminamos dos ceros aquí abajo, eliminamos dos ceros aquí arriba, elimino un cero abajo, elimino un cero arriba. Me quedaría entonces 11 por 8 por 11. A ver, 11 por 11 saldría 121, no me deja mentir. 121 por 8 saldría ¿cuánto? 121 por 8 saldría, me parece, 968. ¿Sí? 968. Pero como si divide entre 10, te quedará el 96,8. Ah, y te falta el símbolo del tanto por ciento, 96,8%. ¿Cierto o no cierto? A ver, ¿me confirmas por favor que sea esa la figura? ¿Me confirmas por favor que esa sea la figura? ¿Me confirmas por favor que esa sea la figura? Sí, perfecto. Entonces ahora mi pregunta es, si una cantidad al inicio es 100% de sí misma, ¿qué pasa cuando tienes el 96,8%? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Te pregunto. ¿Ha aumentado o ha disminuido la cantidad después de estas variaciones porcentuales? Excelente. No llega al 100%. 100% es su valor inicial. Si solamente te queda el 96,8%, significa que ha disminuido. En cuanto disminuye, para saber en cuánto disminuye, lo restas del 100%. Entonces puedo decir que disminuye, restamos de 100 y te va a quedar el 3,2%. Ya está. 3,2%, ¿cierto? Bien, excelente. Gracias, chicos. Bien, entonces ustedes ya están observando justamente estas aplicaciones. Estas aplicaciones son de las variaciones porcentuales. ¿Tienes métodos de trabajo? Sí, tienes las fórmulas, tienes la forma abreviada que te van a ayudar. Ojo, las fórmulas, repito, utilízalas cuando te pidan directamente cuál es el aumento único equivalente, cuál es el descuento único equivalente para estos dos aumentos o dos descuentos respectivamente. Y la forma abreviada, en realidad, es la fórmula guerrera, diría yo, porque la puedes aplicar en cualquier caso. La puedes aplicar cuando hay aumentos, cuando hay descuentos, cuando hay aumentos y descuentos a la vez. Eso la utilizas en todo. Pero recuerda, y esto es justamente lo que nos indicaba su compañero, cuando son en forma sucesiva. Haces un descuento y después haces otro sobre la cantidad que ya cambió, haces otra variación sobre la cantidad que ya varió y así sucesivamente sobre las cantidades que van variando. ¿De acuerdo? Siempre toma eso en consideración. Bien. Otra característica de este proceso, estaba viendo, es que no interesa el orden. ¿Cómo que no interesa el orden, profe? Claro, no interesa el orden. Porque tú ves que al final, ¿qué cosa se hace? Se multiplica, ¿no? Y recordarás que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, cuando tú multiplicas, podrías tú cambiar el orden. Quiere decir que puedes hacer, por ejemplo, ¿no? Primero el descuento y luego los dos aumentos. O de repente, colocar primero un aumento, el segundo aumento y el descuento al final, etc. No importa cómo tú realices el orden de las variaciones, que pueden ser diferentes. El resultado nunca va a cambiar porque se trata de factores. ¿Cierto? Bien, entonces avanzamos acá. Avanzamos por acá. Bien.
Y llegamos a una pequeña observación que te planteo. Existen algunos problemas que son muy clásicos, digamos, dentro del desarrollo del tanto por ciento. Y dentro de ello hay una expresión que es bastante común. Por ejemplo, no sé si habrán leído alguno de estos textos que dicen lo siguiente. Se tiene un recipiente lleno de agua, del cual se extrae el 20% de lo que no se extrae. Así aparece, ¿no? Y nos llena un poco la conmoción de que, ¿quién habla así, ah? ¿Alguna vez ustedes han escuchado en su vida diaria hablar de esa manera? Se extrae lo que no se extrae, se gana lo que no se gana, se pierde lo que no se pierde, se vendió lo que no se vendió. Esa forma enrevesada de hablar solamente la encuentras aquí, en los problemas preuniversitarios y principalmente pues en el desarrollo de estas CEPRES que justamente buscan de que haya mayor dificultad en los problemas. Entonces, claro, entonces, recomendación. Como esta es una expresión bastante frecuente en los problemas, la analizamos. ¿Qué es lo que se dice? Que se va a retirar, se va a extraer una cierta cantidad de este recipiente. Entonces tenemos que diferenciar, ¿ya? Digamos que esta será la cantidad que queda y la cantidad extraída será lo que está acá. Entonces, tú ves dos partes acá, ¿correcto? Entonces dime cuáles son esas dos partes. Esta parte, la de azul, es lo que no se extrae. La de rojo es lo que se extrae. Y nos dice también que esta cantidad, lo que se extrae, es el 20% de lo que no se extrae. Entonces, esta cantidad, la de arriba, es el 20% de lo de abajo. Así es, 20%. Ahora, lo que te sugiero es que recuerdes las equivalencias de los tantos por ciento con las fracciones. ¿A qué fracción equivale un 20%? ¿A qué fracción equivale un 20%? Eso fue casi nuestra primera pizarra. Es un quinto, excelente, es un quinto. 20% equivale a un quinto. Entonces acá lo escribo. Como 20% equivale a un quinto, entonces tú vas a tomar el denominador de la fracción equivalente a este tanto por ciento y vas a decir que la cantidad que aquí aparece, esta cantidad que estoy acá señalando, esa cantidad representa una cantidad tal como 5K. Ya está. En consecuencia, la cantidad que se extrae, es decir, la que está aquí arriba, será la quinta parte de 5K. Y la quinta parte de 5K, justamente te das cuenta que es más fácil de decirlo como K. Lo que se extrae es K, lo que no se extrae es 5K. Ahí está. ¿Te das cuenta? Y no te olvides que el total que hay en ese recipiente siempre será la suma de lo que se extrae con lo que no se extrae. O sea, la suma de K más 5K. Lo que hay en ese recipiente vendría a ser 6K. Ya está. Y por ejemplo, yo te podría preguntar, ¿qué porcentaje del total se ha extraído en este recipiente? Repito, ¿qué porcentaje del total se ha extraído en este recipiente? Vuelvo a repetir, ¿qué porcentaje del total se ha extraído de este recipiente? A ver, piénsalo. ¿Qué porcentaje del total se ha extraído?
No, no es 20%. El tanto por ciento depende de quién lo comparas. Este 20% se ha obtenido al compararlo con respecto a la cantidad que no se extrae. Pero ahora te pido que lo compares con respecto al total. Y recordemos lo que se ha hecho en la parte inicial. ¿Qué cosa se ha hecho en la parte inicial, profe? Ya me ha mareado. Lo que te he indicado en la parte inicial es lo siguiente. ¿Cómo se calcula un tanto por ciento? Para calcular un tanto por ciento, se divide en dos cantidades y se multiplica por el 100%. Ahí está. Entonces, arriba, tú vas a colocar la cantidad que tú deseas conocer. Y abajo, con respecto a quién lo estás comparando. En este caso, aquí va la palabra es, la palabra son, la palabra representa. Aquí va quien va acompañado de la palabra de, o la palabra del, o la palabra respecto a. En este caso muy peculiar, solamente estoy utilizando la palabra de. O sea que el total va abajo. ¿Y cuánto vale el total? Ahí está escrito. El total vale 6K. ¿Y qué cosa voy a reconocer? La cantidad que se ha extraído. ¿Y cuánto es lo que se ha extraído? Se ha extraído K. Entonces, repito, este tipo de problemas generalmente es para reconocer qué porcentaje es lo que se ha extraído. Correcto, es un sexto. Y ahora lo que tú haces es simplemente expresarlo en forma porcentual. Simplificamos, se va y se va, te queda un sexto. Pero como queremos en forma porcentual, multiplicamos por 100. ¿Cuánto vale 100 por un sexto? ¿Quién recuerda cuánto vale un sexto en decimal? 0, 0, excelente. Un sexto vale 0,16 periódico puro. Multiplicado por 100 te va a dar el 16,6% periódico puro. Ahí está. Ese es el porcentaje que se ha extraído del total. Así puede aparecer. Bueno, muchachos, llegamos a esta pizarra. Hemos parcialmente cubierto la teoría y ahora vamos a avanzar con los problemas que tienes en tu material. ¿Murieron todos los que no murieron? No, pues hay cosas que ya no se pueden indicar, ¿no? Los que no murieron ya no. Los que no murieron ya pues serían los que están vivos. Claro, pero ahí te tiene que indicar un porcentaje, ¿no? Un poco lúgubre tu enunciado. Muy bien, chicos. Ya. Bueno, puede aparecer, pero sí, un poquito... Hay tantas cosas para decir, para qué hablar de muertos y etcétera, ¿no? Bueno, ya chicos, entonces, justo coincidimos ya con este primer corte. Tenemos tus 10 minutos de descanso, pueden pasar su descanso, por favor, 10 minutos, continuamos, ¿ya?